Apreciados profesionales de formación, buenas noches. Bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta. A nombre de la carrera Ciencias de la Educación, mención químico-biológicas, Maya STS, les doy la más cordial bienvenida a la cuarta semana de estudio en lo referente a la asignatura Trabajo de Titulación, Practicum 4, Examen Complexivo. En esta ocasión se dirige a ustedes Juan Diego Guamán, docente tutor. A continuación, le invitamos a participar activamente de esta sesión sincrónica, en la cual compartiremos asesorías, recomendaciones, estrategias didácticas, lineamientos acerca del examen complexivo, también una breve síntesis de contenidos con respecto a la asignatura genérica y troncal que también estudiaremos en esta semana. Y recuerde, además, que en la parte final de esta video tutorial, usted puede plantear todas las preguntas e inquietudes que surjan. Para nosotros siempre será un gusto acompañar y orientar su proceso formativo frente a la titulación, es decir, al cierre de esta meta que usted se ha propuesto en la UTPL. Sin otra indicación, es momento de compartir el recurso. Agradezco a cada uno de ustedes, distinguidos estudiantes, por conectarse a esta sesión sincrónica. Adicionalmente, les pido, por favor, me confirmen si es que ya se cargó la presentación en formato PowerPoint, pantalla completa. Vamos a esperar unos segundos hasta que ustedes me confirmen. Correcto. De acuerdo con la programación establecida para la asignatura, en la semana 4 de 16, nosotros centraremos nuestro estudio y nuestro análisis en la asignatura genérica Filosofía de la Educación. Para ello tenemos una estructura de las tutorías que ustedes ya lo conocen y que semana a semana vamos a ir desarrollándola. Ahora bien, es momento de compartir una frase que inspira el accionar de nuestra Universidad Técnica Particular de Loja. Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño. Continuamos la profundización acerca del Practicum 4, examen comprensivo. En este caso, nosotros vamos a explicar y profundizar los diferentes niveles cognitivos, es decir, los grados de dificultad, de abstracción, de análisis y sobre todo aquellos retos, preguntas, ítems que usted se va a encontrar tanto en la evaluación bimestral como en el propio examen complexivo de grado en sus fases oral y escrita. Es por ello que al trabajar en un modelo basado en competencias profesionales, es relevante que nosotros profundicemos acerca de estos niveles cognitivos. Tenemos el saber conocer, que en este caso implica el dominio del conocimiento, conocer, identificar, ubicar. Luego pasamos a un segundo nivel que es un poco más avanzado del conocimiento, conocido como comprensión. Aquí implica actividades u operaciones mentales como asociar información, diferenciar, quizás también comparar y propiamente comprender. Luego pasamos hacia el saber hacer, que es otra de las destrezas o dominios de las competencias profesionales que constan en el perfil profesional, el perfil de egreso del futuro licenciado en Ciencias de la Educación, graduado en la UTPL. Aquí las actividades de pensamiento se orientan hacia la aplicación y la relación. Es por ello que se proponen tareas como la clasificación, la relación, la correspondencia. También tenemos habilidades de interpretación. Aquí el análisis es más profundo. Se solicita inferir, deducir u ordenar. Ahora bien, avanzamos hacia otro bloque del saber hacer. Aquí tenemos actividades de pensamiento, aplicación y relación. Tenemos clasificar, relacionar. Tenemos también niveles cognitivos como el saber hacer, en este caso habilidades de comunicación, valoración, es decir, tomar decisiones, criticar, evaluar, juzgar, concluir y valorar. También tenemos habilidades psicomotoras. Estas destrezas son manipulativas, es decir,
tiene que ver con la organización y la manipulación. Tenemos otro nivel cognitivo en el campo del saber ser, que son las actitudes, comportamientos y acciones visibles. Tenemos 4 niveles: recepción, que implica aceptar, escuchar y admitir; organización, en este caso organizar, integrar y conectar; valorar, que en este caso está el respeto, la tolerancia y también la solidaridad. Finalmente indicaremos que el reto del examen complexivo práctico 4 demanda de alta responsabilidad, tanto del empoderamiento de la identidad con la calidad, los recursos, el tiempo, la gestión en su organización académica, personal y laboral, el trabajo en equipo y cómo en conjunto entre el estudiante, el equipo tutor y también la parte administrativa de la UTPR. Con relación a la ruta del aprendizaje, es decir, las actividades recomendadas y no evaluadas para esta semana 4 de 16, nosotros miramos que el plan docente nos plantea únicamente un cuestionario en el EVA evaluado y otras actividades que son de alto interés y de gran importancia para que usted, distinguido estudiante, futuro profesional de la educación, pueda desarrollar, pueda adquirir, dominar los resultados de aprendizaje, que en este caso son 3: analizar la base conceptual de las asignaturas genéricas de carrera propuestas en este Practicum 4, relacionar la formación adquirida con el medio que le rodea, es decir, su futuro entorno profesional; reconocer también la importancia del conocimiento disciplinar en su práctica docente. Hasta aquí, estimados estudiantes de esta revisión, recuerde que las demás actividades sugeridas son importantes y tienen su impacto, es decir, inciden en su buen desempeño. Con respecto a la semana 4, tenemos un cuestionario con el tema pedagogía y didáctica. Recuerde que tiene 15 minutos, 2 intentos, se califica con 1 punto y aproximadamente 10 preguntas. De igual manera, le compartimos una ruta metodológica en 4 pasos o momentos para que usted pueda cumplir con éxito esta actividad o tarea que tiene un peso en la asignatura primer bimestre. A continuación, nosotros vamos a recordarle los insumos, los recursos que se han ido cargando y que se van a ir cargando poco a poco en los anuncios del entorno virtual de aprendizaje. Tenemos la guía didáctica de la malla CTS, también la guía didáctica, que en este caso es Practicum 4.1 de la malla Rediseño, que también servirá de sustento en algunos indicadores, algunos aspectos que ya puntualizaremos. Especialmente en el caso de contextos, ensayos, estudios de caso y proyectos específicamente. Y finalmente el plan docente, que es el documento que le guía en su accionar estudiantil. Con relación a las estrategias didácticas que nosotros sugerimos, tenemos 4: que usted dinamice y gestione adecuadamente su tiempo, sus actividades, sus responsabilidades, para que pueda desarrollar con eficacia la gran cantidad de contenido teórico que consta en la guía didáctica de la malla CTS. Además, debe de revisar las diversas actividades recomendadas que ha desarrollado cada semana. Estas contribuyeron en procesos de investigación, análisis y síntesis de un determinado tema. Practicar con las autoevaluaciones que constan al finalizar cada unidad didáctica. Esto también es de gran ayuda. Y finalmente, que usted revise cada uno de los cuestionarios propuestos en la guía didáctica y también en el entorno virtual de aprendizaje EVA. Ya casi en la parte final, nosotros vamos a compartir una breve síntesis de los contenidos teóricos más representativos para esta semana. Nosotros estamos en la semana 4 de 16 y nos corresponde profundizar y acercarnos hacia una asignatura de alto beneficio, de gran conexión y de gran trascendencia en la carrera docente, que es la filosofía de la educación. Usted ya cursó esta asignatura, quizás en el segundo, tercero, cuarto ciclo, y el día de hoy nosotros vamos a hacer una breve conceptualización de los aspectos que consideramos importantes e indispensables para su práctica docente. Hablaremos de conceptos básicos e interdisciplina, filosofía, educación y cuál es la relación entre filosofía y educación. Es por ello que al término de esta tutoría, usted, estimado estudiante, estará en capacidad de comprender, analizar y sintetizar conceptos básicos de la filosofía y educación. También podrá relacionarlos con su práctica
docente o educativa. Ahora bien, vamos a revisar la etimología de la palabra filosofía. Es una palabra de origen griego, se le atribuye a Pitágoras. Se conecta con los sophois, actividad relativa al ocio, es decir, reflexionar, pensar, meditar, cuestionarse, es relativa al oficio de pensar. Pitágoras acuña la palabra filosofía para anotar que no es un sabio, sino un amante del saber. Es una gran distinción. El concepto de filosofía propiamente ya en el conocimiento anglosajón se atribuye a dos vocablos de origen griego, como ya vimos anteriormente, filos o filo, y sofía, filo que es amor, y sofía saber. Es decir, que se puede deducir que filosofía es el amor al saber o a la sabiduría. Filósofo no es el que sabe, sino el que busca saber. Es el que se esfuerza por saber, es quien contempla la realidad y se admira de ella. Nos enseña, aprende a filosofar. Es algo que todos podemos ser, es decir, ser personas reflexivas, cuestionadoras y que siempre ponemos en tela de duda aspectos que pueden ser refutados, que pueden ser comprobados, quizás por la metodología de la investigación científica. El significado esencial de la filosofía tiene conexión con el amor al saber. Esto implica que la filosofía se entiende como una disposición racional, es decir, es intelectual, es volitiva del ser humano, favorable y permanente a la búsqueda del saber, es decir, hacia el descubrimiento de la verdad. Filósofo no es el que sabe, sino el que busca el saber, por ello es el amante del saber. El saber que busca la filosofía racionalmente es el significado o esencia de las cosas. Por ello, filosofar es desvelar, es decir, es descubrir, quizás encontrar soluciones a ciertas problemáticas de interés educativo. Y hoy en día la filosofía está intrínsecamente ligada a todo el accionario investigativo de generación de nuevo conocimiento. Es por ello que una de las ramas más aplicadas en la pedagogía, en las ciencias de la educación, en la didáctica, es la epistemología de la educación. Además, permite descubrir, o en unos casos, redescubrir la realidad para aprender lo esencial de ella, es decir, lo universal. La filosofía es una actividad contemplativa de la realidad, es decir, que partimos de la observación de fenómenos. Ahora bien, es momento de profundizar sobre el concepto de educación. La educación es un proceso esencialmente humano, social y cultural, mediante el cual se transmiten y se aprenden conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. ¿Cuáles son las dimensiones del acto o proceso educativo? Tenemos algunas de estas ciencias que apoyan, que son auxiliares y que incluso son también concebidas como ciencias de la educación. La filosofía de la educación, la sociología de la educación, la psicología educativa, otras ciencias y la metodología educativa. Por su parte, la filosofía de la educación se enfoca en qué estudiar, por qué estudiar y para qué estudiar. Determina en una sola palabra los fines de la educación. Por su parte, la sociología educativa se enmarca en el análisis del aspecto social, económico y cultural, las estructuras escolares, circunstancias concretas y su principal escenario es el contexto. Por otro lado, tenemos a la psicología educativa o psicología de la educación. La psicología se enfoca en quién es el sujeto que aprende, a quién se le enseña, cuáles son sus estilos de aprendizaje y cuál es el rol del educador, cómo se da la relación docente-discente o educador-educando, y también se enfoca en los procesos psicopedagógicos, cognitivos del grupo escolar o la clase. Su principal enfoque es hacia el sujeto. Tenemos otras ciencias como didáctica, currículo, estadística, neurociencia, que también tienen su contribución en el proceso educativo. Aquí las preguntas claves son sobre qué circunstancias, sobre qué conocimientos, normas, habilidades, políticas o constructos yo voy a enseñar como docente. Es por lo tanto que si hablábamos de currículo, por poner un ejemplo,
Esta ciencia de la educación o esta parte del proceso educativo tiene su atención o centra su atención en el contenido, es decir, qué se va a enseñar y bajo qué conocimientos, bajo qué lineamientos. Finalmente tenemos la metodología de la educación o metodología educativa. Aquí se les ponen preguntas como, por ejemplo, cómo son los medios didácticos, cómo son los estudiantes, cuáles son los caminos, los procesos, las técnicas, las estrategias, las dinámicas, las secuencias que permiten generar ese aprendizaje, que es un proceso neuronal. También identifica el tiempo, el ritmo del aprendizaje y por lo tanto su principal enfoque va a ser hacia el método. Ahora bien, ¿para qué educar? Para conocer, para hacer y para convivir. Son los 4 pilares de la educación declarados por la UNESCO y que son parte de muchas filosofías educativas. Hoy en día, todo centro educativo debe enmarcar, es decir, debe constituir, es decir, generar o construir su filosofía de la educación a través de valores, a través de principios, pero sobre todo enfocados en una visión y misión que guía el accionar de ese centro escolar. La explicación del acto educativo. Aquí tenemos aspectos, contexto. Por ejemplo, la filosofía que se enfoca hacia el fin de la educación tiene conexión con preguntas como el qué, el por qué y para qué enseñar. Por su parte, la sociología se enfoca en el ambiente, es decir, el contexto, el lugar, el momento histórico, temporal, que puede ser, que va a depender de los referentes teóricos de la política, la economía, cómo se desarrolla también esa gestión administrativa institucional y aspectos también culturales y sociales. En el caso de la psicología, como ya lo dijimos anteriormente, pues su principal enfoque es quién aprende, cómo aprende y a quién se dirige la educación. Otras ciencias se enfocan básicamente ya en el contenido. Hablaremos de ciencias como las matemáticas, como la literatura, como las ciencias naturales, entre otras. Y finalmente la didáctica, que en este caso es la parte metodológica, el cómo aprenden los estudiantes y cómo un docente puede articular y secuenciar estrategias didácticas innovadoras, activas, inclusivas, para poder generar situaciones de aprendizaje significativo. La conexión entre filosofía y educación, ya en la parte final, implica la autodeliberación y la autorrealización humana, es decir, que estas dos ramas del conocimiento tienen gran conexión, es decir, gran aporte, hay una interdependencia, ya que las mismas han logrado generar todo el conocimiento humano. La construcción de esquemas conceptuales son las que permiten hacer inteligibles, es decir, que pueden ser entendidos estos conocimientos, estos constructos o estos postulados. También aquí interviene la realidad y la actividad humana. Además, también se orientan a proyectar modelos que posibiliten la transformación social de la realidad. Es por ello que la educación y en definitiva, la filosofía de la educación, apoyada con otras ciencias pedagógicas, se orienta hacia el cambio social, es decir, hacia mejorar la calidad de vida, las condiciones de las y los ciudadanos. Ya en la parte final tenemos algunas preguntas que todavía no han sido resueltas y que sería importante, estimado profesional de información, que usted se digne en responder. ¿Cuál es la esencia de la educación? ¿Es posible justificar cuál es la mejor educación? ¿Para qué nos educamos? ¿Qué tipo de hombre y de mujer se pretende formar con la educación? ¿Se debe imponer al educando una opción contra su voluntad? ¿Sobre qué valores debe fundarse todo proceso educativo? ¿Qué ideales deben regir en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el comportamiento humano? Todas estas preguntas, sin duda alguna, son cuestionamientos profundos que nos invitan a pensar, repensar, reinventar y rediseñar los procesos, secuencias y tareas educativas. Antes de cerrar esta video tutoría, compartimos las 3 principales conclusiones de esta importante asignatura, Filosofía de la Educación. La filosofía es una necesidad de conocer y comprender qué tiene el hombre para obrar en el mundo.
sin duda alguna, una frase, una conclusión demasiado filosófica, reflexiva y profunda. La educación desarrolla al ser humano en la plenitud a través de los conocimientos, habilidades y valores. La relación entre filosofía y la educación se establece porque el pensamiento y la búsqueda de la verdad son el puente para desarrollar en todas las dimensiones del ser humano. Es decir, que no podemos hablar de filosofía sin tener educación y viceversa. Además, estimado estudiante, es muy importante que nosotros también reflexionemos acerca de nuestra realidad. ¿Cómo enseñamos hoy en día? Permitimos que nuestros educandos, los estudiantes, puedan plantear, puedan refutar, cuestionar al docente, o únicamente el docente es el dueño de la verdad, el dueño del conocimiento, y no admite refutaciones o quizás puntos de vista diferentes, que es en donde se privilegia o en donde se puede visibilizar la democracia en educación. Vivimos en una sociedad de libertad de pensamiento, lo cual implica con tolerancia, con empatía y sobre todo con respeto, poder escuchar a nuestros estudiantes, a nuestros educandos y quizás en lo posible tener una discusión argumentada, con altura, calmada, centrar un debate, generar espacios de discusión, de mediación de conflictos y sobre todo seguir aprendiendo, generando nuevas situaciones y experiencias de aprendizaje que enriquecen nuestra formación humana, personal y profesional. También en esta parte final nosotros le compartimos algunas actividades sugeridas para su aprendizaje. Como no queremos redundar en lo que ya le dice la guía y el plan docente, vamos a leer únicamente 3 de ellas. Consolide su agenda semanal de autoestudio y programe las estrategias que le resulten más útiles y factibles como preparación previa a los exámenes presenciales. Elabore un cuadro comparativo de las diversas rutinas de aprendizaje que se pueden aplicar en el aula. Desarrolle un mapa mental sobre los tipos de planificación curricular existentes. Hasta aquí esta primera parte. Recuerde, estimado estudiante, que al observar esta grabación usted podrá también compartir con nosotros sus impresiones, sus comentarios. Abrimos la ronda de preguntas. Estamos gustosos de poder orientar este proceso. Además, si usted no se conectó a esta sesión sincrónica, tome en cuenta que nos puede escribir mediante la opción bandeja de entrada del EVA, entorno virtual de aprendizaje, y también usted puede interactuar mediante la opción comentarios en los anuncios del aula virtual. De mi parte ha sido un gusto acompañar este proceso. Estoy seguro que compartiremos con ustedes más tutorías en la semana 5 de 16. Que tengan una excelente semana.